Dios le bendiga abundantemente. Estamos una vez más en nuestro espacio de estudio bíblico con el propósito de permitir que la palabra de Dios corra por todos los lugares y que ésta pueda tocar los corazones, que con esta palabra que el Espíritu Santo se la pueda revelar a sus corazones para que le ayude en su proceso de desarrollo y crecimiento cristiano. Bendecimos sus vidas y agradecemos infinitamente que cada semana estén en nuestro canal de YouTube, Ciencia la Verdad TV, viendo nuestra enseñanza que son puestas, son publicadas los días viernes y sábado. Para este día sábado continuamos con Segunda de Corintios, que es el libro que iniciamos la semana pasada. Continuamos con ese capítulo número 1 de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo en una primera parte habla de ese Dios de toda consolación. Y él empieza a exponer toda su trayectoria de vida, de todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido por predicar la palabra y cómo este sufrimiento él buscaba ese propósito en que todas las cosas le ayudan a bien a los que son escogidos por Dios, a los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y él estaba experimentando mucha persecución y sufrimiento, y él, al dar esta enseñanza a los corintios, plantea como el propósito de este sufrimiento es recibir la consolación de Dios y que esto nos habilite para nosotros también ayudar a otro en medio de sus pruebas, aflicciones o dificultades. Esa primera parte que fue hasta el capítulo 10, él dice que ese Dios nos librará del peligro de muerte y que en él tenemos puesta nuestra esperanza y él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Pablo estaba seguro que Dios era quien había guardado su vida de peligro mortal, que Dios no solo le había guardado en el pasado, sino que le estaba librando y guardando en el presente, y que también estaba garantizada su seguridad en Dios para el futuro. Y cierra esta parte de este versículo con un llamado a la iglesia de llevar en oración a aquellas personas que van llevando la palabra, que van predicando, que van haciendo todo ese trabajo misionero como hizo el apóstol Pablo. Ahora en el versículo, a partir del versículo 12, él empieza a dar una enseñanza también acerca de su ministerio y a defender su ministerio, el llamado que Dios le había hecho a él. Vemos que en esta primera parte él habla de todo lo que tuvo que padecer por la causa de Cristo y cómo eso tiene un propósito de bien en Dios. Ahora él empieza a identificar situaciones donde se están dando acusaciones y tratando de invalidar su llamamiento y su ministerio, y cómo él empieza ahora a defender su ministerio. Leemos 2 Corintios, capítulo 1, que es donde estamos, a partir del versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribo otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin la podáis entender, como también en parte han entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros nuestra para el día del Señor. El testimonio, Pablo está hablando del testimonio de nuestra conciencia. En esta sesión, Pablo se defiende a sí mismo en contra de las acusaciones que hacían en contra de él y que eran volubles o muy poco fiables. Aquí él simplemente declara que él tiene una conciencia limpia, que él tiene una conciencia delante de Dios tranquila y que él confía que los corintios cristianos iban a entender esto, porque así como en esos primeros del ciclo él abre su corazón y de manera transparente empieza
a dar esa enseñanza acerca del Dios de todo consuelo y a recomendar que busquen su fortaleza y su fuerza y afiancen su fe en Dios, que este no iba a fallar, que si lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo hará en el futuro. Él habla de esa con sencillez y sinceridad de Dios. Y dice, no fue con sabiduría humana que se ha trabajado todo lo que hasta ese momento había hecho. Entonces, él habla de qué manera él había emprendido el trabajo misionero de llevar la palabra. Dice, con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Dice, de esta manera nos hemos conducido en el mundo. Los corintios cristianos estaban acostumbrados a tratarlos con los ministros que eran calculadores, manipuladores, y pensaban que Pablo era de esta misma manera. Por tanto, Pablo dijo que él iba a ello, pero no lo hizo como ellos pensaban, que iba a aprovecharse de que están en el ministerio, que están trabajando para Dios, y que él iba a manipularlo a ellos con alguna enseñanza para, como ahora se ven muchas veces, vemos mensajes y enseñanza que buscan solamente buscar influir sobre la persona para su toma de decisiones. Pero Pablo está diciendo, yo no vine aquí con un mensaje de manipulación como ustedes habían pensado. Yo les dejo saber que en mi caso no es como ustedes han escuchado, porque muchas veces hay personas que hacen alguna obra en nombre de Dios, pero no están glorificando a Dios, sino que están usando el evangelio como mecanismo para ellos lograr algún propósito personal. Entonces, muchas personas han tenido mala experiencia con eso. Parece el caso de los corintios. Por eso el apóstol Pablo empieza a explicar cómo él ha ejercido su ministerio. Dice, el testimonio de nuestra conciencia y que ha sido con sencillez y sinceridad de Dios, que no ha ido con un mensaje de sabiduría humana, que no ha ido con un mensaje de tratando de manipular a la persona. Entonces, ellos pensaban por alguna experiencia quizás anterior que él lo estaba manipulando. Y Pablo le deja saber que este no era su caso. Dice, yo no le escribo cosas de las que leí o también de las que leyeron o entendieron. Pablo quería que los corintios cristianos supieran que él no tenía intenciones escondidas cuando iba el mensaje, que él era transparente y que solo estaba transmitiendo el mensaje de Dios para su iglesia. Entonces, en sus cartas no había ninguna intención oculta de llevar a la persona a que tomen decisiones para favorecer a Pablo. Su significado estaba a la vista para que todos lo pudieran ver cuando él hace esta declaración. Entonces continúa diciendo, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia. Y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá la ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Entonces, los corintios cristianos acusaron a Pablo de que era poco de fiar, de que era indigno de confianza, porque dijo que él iría en un cierto tiempo y no lo hizo. Él no pudo ir como lo había planeado, así que en lugar de ir, envió una carta. Entonces, esto, cuando dice ser encaminado por nosotros, esto reconoce la antigua costumbre de enviar a un viajero en el comienzo de su viaje acompañado. En el mundo antiguo, cuando un invitado distinguido llegaba a una ciudad, sus amigos y los partidarios de este se encontraban con él en una distancia considerable de la ciudad y lo encaminaban hacia la ciudad. Y también le hacían partir de esa misma manera, encaminándolo por alguna distancia lejos de la ciudad donde se encontraba. Entonces, Pablo
empieza a explicar por qué se dieron estas circunstancias y cuál era como el deber que tenían ellos como cristianos. Entonces, al proponerme esto, dice el apóstol Pablo, usé quizá la ligereza. Los corintios cristianos acusaron a Pablo de ser voluble e insistían que si Pablo fuera un hombre de integridad, él hubiera llegado en persona. Entonces estaban cuestionándole por qué él había hecho un plan de ir a visitarle. No pudo cumplir con este plan y envía una carta. Entonces ellos empiezan a cuestionar el mensaje de Pablo y a cuestionar su ministerio, porque le falló en esta promesa que había hecho. Entonces, insistían que Pablo no era íntegro, que él no llegó como había prometido o había planeado que iba a estar en ese tiempo. Entonces, en cambio, los planes que hizo Pablo ocasionó que los corintios cristianos pensaran que Pablo era un hombre que decía sí, pero que realmente significaba un no, y que si decía un no, entonces significaba un sí, que es lo que él está hablando en esta última parte del versículo, cuando dice, así que al proponerme esto, ¿usted quizá ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí un sí y no? Que cuando digo sí, quiere decir que estoy diciendo no, cuando digo no, estoy diciendo sí. Entonces le está haciendo una pregunta, le está devolviendo el cuestionamiento que se le está haciendo a él con una pregunta, que si ellos consideraban que él fue ligero al planificar el viaje y al no cumplirlo, y que si realmente que él había dicho que iba a llegar y no lo hizo, entonces está usando que cuando el apóstol dice una palabra, no es de fiar porque no la cumple. Él continúa diciendo en el versículo 18, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Pablo niega la acusación hecha por ellos. Entonces, como Dios es fiel, Pablo puede decir que como Dios es fiel, así que fuimos fieles en lo que le dijimos. Pablo era un hombre de tal integridad que él pudo comparar las semejanzas de su veracidad con la fidelidad de Dios. Él estaba aquí negando toda acusación y tratando de defender su integridad. Al comparar como fiel es Dios, mi palabra no es sí y no, sino que cuando Él da una palabra, siempre esta lleva esa fidelidad de un cristiano que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, de la manera que Dios es veraz en su promesa, así Él nos enseña a nosotros a ser veraz, a cumplir, a ser fieles, a ser íntegros, no tener varias caras. Nuestra palabra a vosotros dice no es sí y no. Pablo no dijo sí para dar a entender un no, ni está diciendo, y no dijo un no para dar a entender un sí, que de lo cual ellos lo estaban acusando, de la forma como ellos lo estaban acusando a él. Y Pablo sabía que sus acusaciones estaban mal basadas y no tenían ningún razonamiento espiritual. Continúa diciendo el versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos envió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. No ha sido un sí y no. Pablo predicó a un Jesús quien es totalmente confiable y digno de confianza. No estaba bien para el apóstol con un Salvador tan fiel, el ser considerado tan rápidamente como un infiel, como un indigno de confianza, porque habían cambiado los planes por circunstancias especiales y que en lugar de llegar en persona a visitarle,
le envía una carta. Entonces esto empezó la iglesia de los Corintios a cuestionar la fidelidad y el compromiso del apóstol Pablo. Pablo alude en esta declaración un mensaje importante. El mensaje afecta al mensajero. Pablo no puede predicar a Jesús de una manera tan sincera y poderosa, quien no ha sido sí y no, y que puede quedar sin ser tocado por Jesús. Entonces, él empieza a explicar este mensaje importante, que el mensaje tiene que afectar al mensajero. La palabra tiene que afectar al vaso que Dios está usando para enviar la palabra, lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Y si yo traigo el mensaje de Jesús, el cual es fiel, este mensaje viene lleno de fidelidad. No es sí y no. No es que estoy diciendo una palabra por otra, sino que está hablando y dice, porque todas las cosas y todas las promesas en el Señor son en el sí y en el amén. Podemos imaginarlo a Dios el Padre, aún diciendo no, a Dios el Hijo. Dios el Padre siempre le dice sí al Hijo. Siempre afirmará lo que el Hijo dice, amén. Por eso dice, la promesa en Dios son en el sí y en el amén. Siempre sí. O sea, nosotros no hubiésemos tenido este precioso versículo si Pablo no hubiese sido tratado de mala manera por los cristianos de Corinto. Ellos le hicieron un gran mal tratando de difamarle, le causaron tristeza en su corazón por un plan que no se pudo llevar a cabo por la circunstancia en la que Pablo estaba desarrollando su ministerio de la enseñanza y que tenía mucha persecución y muchas aflicciones y que en algunas ocasiones tenían que agarrar otra ruta para llegar a los lugares. Pero podemos ver que ese mal que los corintios quisieron hacer en contra de Pablo fue anulado. Toda esa tristeza fue quitada por Dios, por un Dios que convierte todo ese mal en bien. Y en medio de esa calumnia, entonces viene esta hermosa declaración que Pablo expone, donde él dice que en Dios las promesas son en el sí y en el amén. O sea, sus promesas son fieles, son verdaderas. Cuando Dios da una palabra, cuando Él te revela una palabra a tu corazón, que ésta te lleva a la acción de transformar tu entendimiento y a corregir toda tu vida cristiana para ser más espiritual e ir dejando atrás el viejo hombre. Todas esas promesas son en sí y en el amén para nuestro desarrollo, para nuestro bienestar. En Dios no hay sombra de variación y es lo que Pablo quiere enseñar. Dice que el apóstol dice, Dios nos confirma. El que nos unió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Pablo y sus asociados fueron misioneros enviados por Dios, fueron llenos por el Espíritu Santo. Entonces, el entender esto debió hacer que los corintios rechazaran las acusaciones apresuradas o desafortunadas que se hacían en contra de Pablo. Dice, no solamente nos envió, sino que nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Pablo se refiere a tres aspectos importantes del Espíritu Santo, el cual obra dentro de nosotros, porque dice, en el momento que es revelada la palabra y somos atraídos, elegidos por el Padre, por la fe, dice que somos sellados por su Espíritu Santo. En el único otro lugar donde el Nuevo Testamento habla sobre la unción en 1 Juan 2:20 y 2:27. Cada uso de esta palabra de la unción que es común en los creyentes no es una unción especial para algunos cristianos. No es solo para los líderes, para los pastores, para los ministros, para los apóstoles. Entonces, la idea cuando él dice nos ungió es que estamos preparados y tenemos el poder del Espíritu Santo para servir. El hecho de que
se nos haya ungido significa que compartimos algo con los profetas, los sacerdotes, los reyes, todos los patriarcas del Antiguo Testamento que fueron ungidos también, en su forma bajo la ley y luego ahora nosotros en la forma bajo la gracia. Dice, nos selló, no solamente fuimos ungidos, fuimos sellados. En el mundo antiguo un sello era utilizado para identificar y para proteger. Si algo era sellado, todos sabían a quién pertenecía. Entonces, ese sello era una insignia. Cuando dice que fuimos sellados, quiere decir que tenemos una insignia que nos identifica como propiedad de Dios. El sello prevenía que cualquiera manipulación del objeto pues se pudiese extraviar. El Espíritu Santo está sobre nosotros para identificar que somos sus elegidos y para protegernos en todo momento. Las arras, la palabra arras es una palabra para un depósito. Es un depósito de garantía de que se va a llegar el cumplimiento de una promesa. Se nos ha dado el Espíritu Santo como un depósito por la plenitud de lo que Dios hará. Porque hasta este momento no se nos ha sido revelada toda la gloria, no hemos sido transformados. Entonces, mientras llega ese tiempo, dice que tenemos un depósito de garantía, que son las arras del Espíritu. El Espíritu Santo es esa garantía de las cosas grandes que han de venir para los elegidos, para la iglesia de Dios. Como cristianos, Dios nos ha comprado en un plan de enganche y nos ha dado un depósito impresionante que es el Espíritu Santo. Él no se marchará sin pagar el último pago, sin hacer la obra completa. Que la obra que Él ha empezado en su iglesia, Él la va a cumplir. Es lo que nos recuerdan a cada momento estas arras. Y recordemos que lo más importante, ya Dios lo invirtió por nuestra salvación, por nuestra redención. Entonces, Pablo sabía que todas las acusaciones estaban mal, no tenían ningún fundamento, no tenían fundamento claro, sino que eran simples razones personales de quienes estaban en ese momento señalados. Él continúa en el versículo 23 diciendo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía por ellos. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe ustedes están firmes. Pablo está tomando un juramento muy serio. Mientras que Jesús dijo que deberíamos vivir de tal manera para que los juramentos no fuesen necesarios, esto no significa que los juramentos estén prohibidos. En ocasiones, aún Dios hace juramento. Entonces, en este momento, Pablo pone a Dios como testigo y toma un juramento serio. Entonces, de jurar o poner a Dios por testigo de lo que él estaba experimentando en ese momento, que estaba siendo juzgado, que estaba siendo señalado, y cómo él había sido tan transparente y tan fiel al llevar la palabra, al llevar el evangelio. Los corintios habían asumido que Pablo no había venido en persona debido a razones egoístas o porque no quiso hacerlo. Ellos querían pensar que él simplemente era un hombre que no tenía integridad o que solamente tenía miedo a algún tipo de conflicto. Pablo les dice directamente, por ser indulgente con vosotros, no he pasado. Pablo insiste en que fue por preocupación hacia los corintios, que él no les visitó en un tiempo particular. Entonces, cuando él declara, no que nos enseñoremos de vuestra fe, él es cuidadoso en señalar que él no es ningún señor en la iglesia. Aún
cuando él es un apóstol. Se ha dicho que Dios se reserva 3 cosas para sí mismo, ¿verdad? Para hacer algo de la nada, para reconocer los eventos futuros y para tener dominio sobre la conciencia del hombre. Entonces, él termina diciendo y colaboramos para vuestro gozo. En lugar de verse a sí mismo como algún tipo de señor sobre los corintios, Pablo da una descripción de cómo deberían ser los ministros. Dice, colaboradores, líderes entre los cristianos que deberían de trabajar a la par de su gente para incrementar el gozo de la iglesia. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos dentro del ministerio de la iglesia, la palabra dice que debe ser para la gloria de Dios. Y Pablo, en esta ocasión, está dejando clara la enseñanza de que pueden haber circunstancias que no se puedan llevar las cosas de manera que se había planeado, pero que esto no pone en riesgo la credibilidad de este apóstol. Por eso le empieza a dar esta declaración es importante de que él fue tocado cuando él recibe el mensaje que va a ministrar a las iglesias en las ciudades, que él primero fue ministrado por este mensaje y que él tiene la garantía de Dios, tiene el sello del Espíritu Santo, tiene la unción del Espíritu Santo y que él está hablando en nombre de Jesús, no en nombre de él, y que por la fidelidad de Dios, él se conduce en esta fidelidad para llevar la palabra. Dios le bendiga abundantemente. Esperemos que esta palabra, una vez más, siempre reitero, sea revelada a sus corazones para que podamos entender los propósitos de Dios y los planes perfectos que Él tiene para nuestras vidas. Para cada uno de nosotros en particular, Él tiene un plan de bien y que lo podemos ir descubriendo a medida que nosotros escudriñamos, leemos, reflexionamos acerca de la palabra y vivimos por la palabra, porque esta es una lámpara que nos va iluminando el camino que debemos seguir. Por eso debemos en todo momento usar la palabra de Dios para nuestra edificación, porque cuando tomamos esta palabra y la leemos y la estudiamos, el Espíritu de Dios toma ese mensaje que usted necesita en ese momento y lo hace vivo, lo hace efectivo y usted sale edificado. Dios le bendiga abundantemente. No se olvide compartir esta enseñanza. Estamos iniciando la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Corintios, y para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV, porque a partir de ahora cada sábado estaremos ministrando esta carta. Dios le bendiga y la próxima semana continuamos con el capítulo número 2.